nosotros nos vamos a conectar aquí a esta hora con nuestro querido editor de Crónica Policial, Daniel Sosa. Podría decir Crónica Policial, ¿cierto? Tribunales, porque usted hace de todo acá en este canal, hay que decirlo. Daniel Sosa es el hombre orquesta de Mega Noticias que está ahí atento a todo el acontecer. Así que un gusto tenerte con nosotros en Mega Noticias Update. Silvia, Dani. ¿qué tal? Me emociona esto. ¿Por qué? No sé, que estar ahí conectados en el Pero canal. si hablamos todo el día, Hablamos todo el día, pero tenernos acá. Oye, si pudiéramos decir algo anecdótico, por decirlo de alguna forma, de los creadores del Tren de Aragua, ahora nos enfrentamos a los trinitarios. Cuando creíamos que con el Tren de Aragua ya lo habíamos visto todo y algunas otras organizaciones criminales de carácter internacional aparecieran estas que no mucho la teníamos en el radar. Estamos hablando de una organización que tiene sus bases o sus fundadores son dominicanos, pero que parte en Estados Unidos al interior de una cárcel en la década de los 90 y que de ahí en adelante se va formando y va agarrando, sobre todo en Estados Unidos, va agarrando una fama de violenta, peligrosa, pone en alerta a las policías norteamericanas y no hay registro todavía hace cuánto estaba instalada en Chile. De hecho, no había aparecido dentro de las investigaciones hasta por lo menos el año pasado, que comienza una investigación al interior de la toma de Cerrillos y se empiezan a descubrir distintas piezas que van armando este puzzle en torno a los trinitarios, que finalmente terminó con este operativo histórico, decían las autoridades, el viernes pasado, cuando dan cuenta de más de 1000 funcionarios de la PDI que están allanando diversas comunas, están allanando esta toma en la comuna de Cerrillos, donde se buscaba dar con el paradero de por lo menos 43 personas que resultaron detenidas, que están de hecho hoy día enfrentan ya una cuarta jornada de audiencia en el Centro de Justicia, donde hoy se discuten las medidas cautelares, qué va a pasar con ellos finalmente, si van a quedar en prisión preventiva, si van a quedar con otras medidas cautelares como arraigo nacional, arresto domiciliario, y donde se les imputaron diversos delitos: tráfico de drogas, asociación ilícita, porte de armas, lavado de activos. Y ojo con eso, sí, porque es una de las aristas bien importantes, cómo se financiaba esta organización que tiene una situación muy particular, porque además de su organización estructural, que tiene que ver con los roles, que tiene que ver con los dos líderes que tienen orden de arresto en nuestro país, pero que están en Estados Unidos aparentemente, con la estructura criminal que tienen, además ellos contaban con profesionales, personas que estudiaron en la universidad y que desarrollaban ciertas funciones. Quien era el líder en Chile de los trinitarios era un ingeniero comercial que al momento de que comienzan los operativos, los allanamientos y las detenciones el viernes pasado, él estaba embarcado en un vuelo de Estados Unidos a Santiago de Chile. De hecho, él hace una escala en Panamá y el día sábado, cuando llega a Chile, ya sabía la policía que iba a llegar, entonces lo estaba esperando para concretar la detención. Él era el líder en Chile de los trinitarios. Pero ¿a cuánto se extiende la red de contactos de los trinitarios? Todavía hay mucho paño por cortar, porque se están investigando el lavado de activos, principalmente con las barberillas que se habían instalado en distintas comunas, y por eso es que son allanamientos en tantas comunas, pero todavía falta mucha diligencia que se tiene que desarrollar. Hay ciertos delitos también que se están investigando, por ejemplo, el del homicidio de una ciudadana ecuatoriana, por el cual que ahí también donde fueron está ya el formalizados. caso, finalmente. Sí, ayer fueron formalizados algunos de ellos por el homicidio de esta ciudadana ecuatoriana, que ocurrió al interior de la misma toma, aparentemente por un pleito que había tenido con uno de los integrantes de la organización. Hablamos de una organización, Silvia, que prácticamente opera como una religión para sus integrantes. ¿Por qué? Además del nombre de los trinitarios, se hacen llamar la Gran Nación, la Nación Verde. Y esa Nación Verde mantiene mandamientos, 7 mandamientos puntualmente. ¿De cuáles estamos hablando, por ejemplo? Son principalmente las lealtades. En el fondo, para ellos, las lealtades entre los trinitarios son las únicas que existen. No existe otra lealtad. De hecho, una de las máximas de los trinitarios es que
tú no puedes, siendo trinitario, tú no puedes confiar en nadie más que no sea un trinitario. No hay otra forma de operar dentro de la vida y la lealtad es lo principal para ello. De hecho, mira, son trinitarios porque uno asocia la Trinidad por la Santísima Trinidad, Claro. la religión católica, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en este caso de los trinitarios son Dios, patria y libertad. Ese es uno de sus máximas. Y lo otro es que, lo que te decía yo, ningún trinitario puede confiar en nadie que no sea trinitario. Ahora estamos hablando también que esta especie de grupo delictual también puede abarcar que hayan integrantes también chilenos acá, porque el origen de los trinitarios, claro, viene desde Estados Unidos, estamos hablando de gente de República Dominicana, pero ellos se instalan, por ejemplo, según lo que se comenta, y son las indagaciones que se están realizando desde la pandemia, con ventas de terreno, por ejemplo, en distintas tomas que hay en este lugar. Y claro, eso se ha podido abarcar y me imagino que también pueden haber tenido nexos también con chilenos en nuestro país. No sé si te acuerdas de un video, de unas denuncias que nosotros hicimos, por supuesto, en las Mega Noticias, que tiene que ver con la venta de pandemias, cómo se trasladaban gente en buses a distintos sectores, Claro. laderas de cerro principalmente, donde se comercializaban terrenos por 200.000 pesos. Claro, se presume que ahí empieza el origen de los trinitarios, ya con un capital que venía del extranjero, pero que ahí habría estado operando y habrían estado tomando fuerza. Por eso que no se descarta la participación chilena, aunque por ahora lo que sí se ha podido comprobar es que dentro de los delitos o dentro de la organización sí operaban con ciudadanos colombianos y con ciudadanos haitianos, dentro de la misma toma principalmente. Y a ellos los tenían como jerárquicamente en un segundo nivel, en un plano más como el capital base dentro de una empresa. Los trabajadores, los operarios eran los colombianos y los haitianos. Los dominicanos mantenían un estándar más alto porque siendo parte de los trinitarios tenían Como que el ser, origen. exacto, tenían que ser parte de la cúpula de la estructura criminal. Claro, incluso se habla que había gente contratada menores de edad, un niño de 12 años de nacionalidad haitiana que operaba como escolta, por ejemplo, de este grupo acá. Sí. Uno se acuerda de historias que se veían, por ejemplo, en Brasil. Mira, ahí está el logo de la Nación Verde. Ahí lo están viendo en pantalla. Claro. Claro, ese es The Green Nation. Ahí está. En los trinitarios, por lo menos están desde el año 1992 en Estados Unidos. Y de ahí en adelante logran esta expansión a distintos países. Y no solo de América, sino que también en Europa hay registros de delitos que han cometido los trinitarios. Entonces se hace este mega operativo donde va el fiscal nacional a terreno, va el director de la PDI a terreno. Algo que no se veía hace mucho tiempo. No se veía hace tiempo. De tener tiempo a las altas autoridades por lo menos en terreno. O sea, fiscal nacional y director de la PDI, que yo recuerde dentro de mis años de reporteo, que no han sido pocos, no, creo que he visto fiscales regionales con Claro. altos directivos de la PDI en allanamientos que hubo durante el año 2010, por decirlo, cuando se querían desbaratar algunas bandas en La Pintana, en el sector sur de la capital, pero fiscales regionales. Que vaya el director de la PDI, asumió hace Nada, que también son señales. Menos de un mes, y el fiscal nacional. Creo que fue un mensaje potente para la comunidad, para la ciudadanía, y de hecho yo que reviso constantemente los comentarios de la gente dentro de las distintas plataformas, es un operativo que se festeja, que se destaca por todo lo que habíamos visto durante los últimos meses principalmente, y que de delitos que están vinculados en las tomas. Pero hay que ver ahora qué es lo que va a pasar hoy día principalmente. El capítulo de hoy son las medidas cautelares. 43 detenidos van a quedar en prisión preventiva, van a quedar en libertad, van a estar en arresto domiciliario. Y ahí, ojo, porque ya lo hemos visto en otras oportunidades, ¿quién se encarga de fiscalizar las medidas cautelares como el arresto domiciliario? Ahora,
¿Cómo se va a trabajar de esto? Porque claro, tú estás hablando que aparece esta banda delictual en nuestro país, pero estamos hablando de otros carteles, por ejemplo, como el Tren de Aragua, que ha llamado la atención en nuestro país, que eso también lo vamos a estar desarrollando después con Pablo Tapia, que va a estar... Tren de Aragua que no existe según el canciller. Claro, que no existe venezolano. según el canciller y que esto ya el gobierno lo trató como un insulto, estas declaraciones, pero efectivamente también la forma, el modus operandi de estas bandas delictuales no solamente tienen que ver con que las personas están en terreno, quizás estamos hablando que estas más de 43 personas que van a ser formalizadas son la punta del iceberg de un sinnúmero de integrantes que muchas veces también operan desde la cárcel. Sí, bueno, ahí hay todo un... Es como decirlo, echarle más papa a la olla. Hay distintas situaciones. Una es cuánta gente más está vinculada a los trinitarios. Eso es uno. Lo otro es qué otra organización va a aparecer dentro de las próximas semanas en nuestro país. Organización vinculada al crimen organizado a nivel internacional. ¿Por qué? Tenemos el Tren de Aragua. Están también, además del Tren de Aragua, los pulpos, los espartanos. Está esta organización brasilera también, que se descubrió por lo menos el año pasado. Los gallegos, que es la banda peruana. Bandas colombianas, venezolanas. Ahora los trinitarios, banda dominicana, con asentamiento en Estados Unidos. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa que están operando o que llega todo el crimen organizado o por lo menos bandas peligrosas a nivel latinoamericano llegan a nuestro país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se permea nuestra frontera? ¿Es una situación o es un problema mucho más grave que tiene que ver con la seguridad de nuestro país? ¿Son nuestras leyes muy blandas, por ejemplo, que permiten... ¿Qué pasa con la migración, también con las hacen, medidas de migración? O hacen que nuestro país sea atractivo. Hay un escenario que posibilita, por ejemplo, el lavado de activos, el blanqueamiento del dinero proveniente del tráfico de drogas, del tráfico de armas, de la explotación sexual, del tráfico de personas, la trata de personas. Son todos esos delitos que van ligados directamente al crimen organizado. Entonces, hay un problema mayor ahí que tenemos que ver. Y tú lo dices, claro, el tema de las cárceles es lo que se está viendo ahora. Que es parte de también los proyectos de ley que están realizando desde el Ministerio de Justicia para mejorar eso. Bueno, se supone que dentro de los próximos días, ya ni siquiera meses, sino que dentro de los próximos días tiene que empezar a funcionar ya el tema de la inhibición de señal de celular en las cárceles. Que es inaudito que ese tipo de hechos suceda. Dani, ¿te parece que nos conectemos con Pablo Tapia, que además después nos va a estar contando la formalización que se va a realizar de esta banda Trinitarios? Pero lo que yo te mencionaba anteriormente, los dichos del canciller venezolano que finalmente hablaban que efectivamente en nuestro país no existía el Tren de Aragua. Bueno, el detalle lo tiene a esta hora nuestro querido compañero para que nos dé cuenta efectivamente qué pasa con esta polémica y cómo se trabaja en esto y la respuesta que finalmente da el gobierno ante estos dichos. Pablo, ¿estás conectado con nosotros ya? Sí, Silvia, gusto de saludarte, a quien te acompaña también ahí en el programa. Son unos dichos bastante desafortunados. Durante la jornada de ayer hicieron bastante ruido esta especie que manifestaba Iván Gil, canciller venezolano, en una especie de ficción, una creación de los grandes medios, sobre la existencia del Tren de Aragua, una banda que ha sido en su mayoría detenida, al menos en el norte grande del país. Sin embargo, aún quedan algunas células esparcidas en nuestro territorio y que tanto daño han causado, delitos sumamente graves que no conocíamos en nuestro territorio, como el de los secuestros extorsivos, el sicariato, homicidios que comenzaron a aumentar, incluso a doblar las cifras, y que en definitiva tenían a todas las alarmas de las autoridades encendidas. El canciller, en este caso de Venezuela, en un encuentro bilateral con su par de Colombia, manifiesta estas palabras, y en definitiva esto genera, por supuesto, el malestar del gobierno chileno, que ha puesto sus esfuerzos, ¿no?, en combatir el crimen organizado. En primera instancia era el Tren de Aragua, esta mega banda venezolana, 3.000 hombres se estima que tiene a su poder, al menos el líder de esta organización criminal que funcionaba desde la cárcel de Tocorón, la cual ya fue recuperada por el gobierno venezolano, pero que sí efectivamente estaba en manos del crimen organizado hace un tiempo atrás. Te voy a invitar a revisar parte de las declaraciones que da el canciller venezolano Iván Gil. Ahora inventan una de un
llamado Tren de Aragua, una organización que existió en Venezuela, localizada, y que luego se ha tratado de poner como marca, y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos, incluso de gente que dice, tú eres venezolana, entonces podrías saber, dice, somos del Tren de Aragua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos, es decir, se trata de crear una marca. Canciller venezolano respecto a el origen del Tren de Aragua. O sea, estamos hablando del Tren de Aragua que parte como desde el año 2013-2015, que se desarrolla y que además crece en distintos países latinoamericanos. Y claro, surge la duda porque estamos en medio también de distintas investigaciones en nuestro país donde pasó lamentablemente lo de Ronald Ojeda, esta persona que se encontró enterrada, que todavía hay dudas respecto a cómo funcionó y cómo fue la operatividad de las personas que realizaron esta situación, porque estaban vestidos como policías de la PDI. Y efectivamente estos dichos indignan al gobierno, donde ellos mismos acusan que es un insulto a raíz de las investigaciones, ¿no, Daniel? Mira, cuando aparecen el tema de Ronald Ojeda y aparece el primer detenido y se identifican a los otros dos sospechosos que tienen una vinculación, según nuestras policías, con el Tren de Aragua, y se habla desde algunas partes de este vínculo con el gobierno, conociendo que además habían algunos que habían trabajado para el gobierno bolivariano. Inmediatamente el gobierno bolivariano, a través de Diosdado Cabello, el segundo hombre dentro del gobierno, se descarta de este vínculo con el Tren de Aragua, validándolo, por cierto, porque ellos dicen, nosotros expulsamos al Tren de Aragua desde Venezuela. Ya lo están validando. Y ahora aparecen con este discurso del canciller donde da cuenta de que el Tren de Aragua no existe, de que incluso habrían chilenos que estarían participando dentro de los registros para generar esta sensación de peligrosidad de esta organización que para el canciller no sería real. Pero se contradicen entre ellos. Lo real es que entonces no es solo en Chile el Tren de Aragua también está en Perú. El Tren de Aragua también pasó por Ecuador. El Tren de Aragua estuvo en Bolivia. Semanas después de que pasara lo de Ojeda, en Bolivia se detuvo a una célula del Tren de Aragua que tenía planificado un atentado en Perú, de hecho, o por lo menos el secuestro de un disidente venezolano en Perú. Entonces, imagínate, son operaciones transnacionales que son detectadas y que no solo ocurre en nuestro país, sino que también en el resto de Latinoamérica. Entonces, es un llamado de alerta. Qué bueno que el gobierno reaccionó de inmediato, eso es importante destacarlo, que la ministra del Interior respondiera de inmediato, y vamos a ver qué es lo que va a seguir dentro de los próximos días con esta situación. Claro, ella dijo, es bien impresionante, Venezuela se dice a sí mismo un país bolivariano y la verdad es que Chile, Perú, Ecuador, Colombia, pueblos latinoamericanos han sufrido fuertemente el flagelo de esta banda criminal y por último también señala la ministra del Interior ante estos dichos del canciller venezolano que personas han perdido a sus familiares, han perdido su tranquilidad, sus barrios, también los negocios por eso, entonces es un insulto no al gobierno de Chile, sino al pueblo de Chile y no solo de Chile, sino también a los pueblos latinoamericanos que se les diga algo así porque efectivamente el Tren de Aragua se ha distribuido en distintos puntos. O sea, no solo hacia el sur de América, sino que está en México, está en Estados Unidos. De hecho, hemos visto en las últimas semanas cómo Estados Unidos ha tomado una serie o ha llevado a cabo una serie de procedimientos policiales que tienen que ver principalmente con detener a supuestos miembros del Tren de Aragua. Entonces, es una realidad continental. Daniel Sosa, agradecida de que estés presente con Gracias nosotros, Pablo Tapia, y nosotros nos despedimos de Mega Noticias Update. Sigan la sintonía y por supuesto en la conducción de Sabrina Kenar en Mega Noticias Ahora. Nos vemos mañana, que estén bien.